Kurt Weiland, que es profesor de la Universidad de Texas, Austin, en los Estados Unidos, y lo vamos a aprovechar con Mario porque me parece que es un tema que está candente en América Latina por los trabajos que hizo el profesor, pero específicamente en Argentina. Entonces, profesor, dentro de sus libros, en el libro Asalto a la Democracia, usted dice que entre la década de 1920 y 1930 hubo una ola autoritaria. Mi pregunta es, de la mano del populismo, ¿puede volver esa ola autoritaria? Yo creo que no. Porque la época de entreguerras era muy específica, con una acumulación de crisis inusual que nunca ha habido en la historia moderna. La Primera Guerra Mundial, una hiperinflación del 23, después la amenaza del comunismo, la Gran Depresión del 29. Entonces había una excepcional acumulación de problemas y crisis que creó un estrés muy, muy fuerte sobre las democracias recién inauguradas después de la Primera Guerra Mundial. Y por eso muchos de ellos cayeron bajo el asalto del comunismo de un lado o del fascismo del otro lado. Y el propio fascismo era una reacción a la amenaza um, muy grande que muchos sectores sentían con el comunismo, porque el comunismo quería una transformación profunda de la sociedad, entonces el fascismo era la reacción extrema del otro lado. Y Ok. en nuestra época no hay nada de esta profundidad. Hay problemas, hay dificultades, hay crisis, pero nada de esta profundidad y especialmente no en la acumulación que había en aquella época. Entonces, muchos hablan de una ola de autocratización y de problemas y ha habido una leve disminución del número de democracias en el mundo, pero nada comparado con el receso, la regresión de la época de entreguerra. Ahora, Afortunadamente, sí. ahora el populismo, ¿no? Es decir, el populismo, primero pregunta y respuesta corta. ¿Qué es el populismo y si el populismo puede distinguirse del punto ideológico? Es decir, populismo de izquierda, populismo de derecha. El populismo, en mi opinión, se revuelve a través de un liderazgo personalista de líderes muy fuertes que se apoyan en un apoyo plebiscitario de una masa heterogénea. Entonces, es un movimiento no institucionalizado y difuso que no tiene una ideología muy clara y definida. Y por eso el populismo puede ser utilizado por líderes de derecha y de izquierda. Hay una gran variedad de populismos en América Latina. Por ejemplo, en Argentina había un populismo neoliberal en los años 90 con 90. Menem. Después había el populismo bolivariano de Chávez, que un poco de flerte de Cristina Kirchner con ello. Ahora hay un populismo de derecha mucho más reaccionario en términos culturales como Bolsonaro. Entonces, una gran variedad de De tipos de... populismo. Los populistas son muy oportunistas, aprovechan de cualquier apertura, de cualquier oportunidad para llegar al poder. En su artículo, yo le dije, dice la resiliencia, pero es la resiliencia de la democracia ante la amenaza del populismo. Hay algo que me llamó y me hizo ruido, me llamó la atención porque usted habla de Donald Trump y habla de estas características del líder populista, ¿no? Caudillismo carismático, irresponsabilidad, dice, y esto de una excesiva esperanza al pueblo que termina en una decepción. Donald Trump, cuando asume, yo ahí tengo justo los discursos de todos los presidentes de los Estados Unidos, él dice, y lo voy a leer textual, él trata de transferir el poder de Washington DC, al pueblo. Dice, yo vengo acá, al pantano, para darle al pueblo el poder. Es decir, una de las características también del populismo es, y acá me sumo a una frase que usted dice en este artículo, dice, hambre de poder populista tiende a estrangular pluralismo liberal
y viola leyes constitucionales. Es decir, el populismo rompe con las instituciones constitucionales, con las instituciones de la República, y es la relación directamente de ese líder carismático con el pueblo, que en palabra de Trump es devolverle al pueblo lo que, diríamos, la política le sacó. ¿O me equivoco? Sí, así es. Entonces, la democracia liberal se basa en una institucionalidad bastante fuerte. En el sistema presidencialista que tenemos en Estados Unidos y América Latina, hay un sistema de pesos y contrapesos, así que el presidente como tal no tiene una autonomía total, no tiene un poder total, sino se contrabalancea con el legislativo, con el judiciario. Y el populismo quiere liberar a los líderes carismáticos de estos constreñimientos, de estas restricciones, Exacto. para que el líder carismático tenga poder total, una autonomía total, dice para avanzar los intereses del pueblo, pero eso es la gran mentira del populismo, porque el líder populista creía que de manera automática es una encarnación del pueblo, así el líder actúa en cualquier manera que el líder quiera y el pueblo no tiene un poder, un accountability, es muy difícil para el pueblo controlar lo que el líder hace. Entonces, Claro. el populismo dice que está empoderando al pueblo y es una gran mentira porque el populismo está empoderando al líder. Y usted ve la arrogancia de los líderes populistas porque Trump también dijo, solamente yo lo puedo resolver. Entonces, Claro. el pueblo como tal es muy amorfo, muy heterogéneo, no tiene capacidad de acción, entonces va a delegar, va a creer que el líder actúe en nombre del pueblo, pero el líder de hecho hace lo que al líder le dé la gana. Entonces es Trump quien decide, no es el pueblo. Era Chávez quien decidió, no era el pueblo. Era Menem que decidió, no era el pueblo. Síganme, no los voy a Claro. defraudar. El pueblo no tiene mucha capacidad de asegurar que el líder no les defraude. ¿Y cómo funciona ahí el check and balances del sistema norteamericano, que es común a todo toda América, ¿no? Es decir, los frenos y contrapesos del sistema dejan de funcionar. Eh, es la intención del líder populista. Entonces, los líderes populistas, usted ve, los líderes que han hecho más daño a la democracia inmediatamente cambian la constitución y Exacto. aumentan su propio poder político. Así lo hizo Chávez, así lo hizo Fujimori, así lo hizo Orbán en Hungría. Cambia la constitución, aumenta el poder del poder ejecutivo, limita el poder del poder legislativo y trata de ocupar al poder judiciario a través de nombramientos de jueces alineados con el poder ejecutivo. Entonces, tratan de distorsionar el sistema de frenos y contrapesos, tratan de desequilibrarlo. En los Estados Unidos, en principio, es un sistema muy equilibrado. Entonces se dice que el presidente americano es el hombre más poderoso del mundo, en el mundo, pero no en Estados Unidos. Okay. Porque dentro del país, el Congreso tiene mucho poder, el Poder Judicial tiene mucho poder, entonces dentro del país es un sistema muy equilibrado. Y Trump siempre trató de aumentar, de empujar, de crear problemas y Trump no lo consiguió. En América Latina las instituciones son más débiles y varios de los líderes populistas lo consiguieron. El último es Bukele en El Salvador. Claro. Gana una super mayoría en el Parlamento y ¡buf! Está tomando el control del Poder Judiciario y se quiere reelegir, aunque en la Constitución hay No una se lo promesa permite. explícita de reelección, pero con este poder muy hegemónico que tiene Bukele,
con un poder legislativo que está controlado por él, quién se va a oponer a su hambre de poder? Mario, ¿Me escucha? sí. ¿Qué tal, profesor? Mucho gusto. Eh, Hay un libro de Levitsky muy famoso llamado ¿Cómo mueren las democracias? En español. Creo que en inglés está bien traducido, sí. Donde él menciona dos normas que serían aquellas que garantizarían la supervivencia de las democracias, ¿no? La primera, en esta charla con Diego, algunas se fueron mencionando. La primera serían los guardrails institucionales, constitucionales sobre todo, que son estas reglas escritas, pero también las reglas no escritas que son consideradas más poderosas que las escritas. Sí. Por ejemplo, los códigos de convivencia, los códigos de conducta de convivencia y especialmente la idea de que los adversarios políticos no son enemigos, enemigos a muerte. Y la segunda norma es esa contención institucional que recién mencionaba, que nuestros países latinoamericanos son débiles, en Estados Unidos son fuertes, que son aquellas que sirven para evitar las acciones que en apariencia respetan leyes, pero que luego se aprovechan de esas prerrogativas que le dan las constituciones y aparecen los abusos. Mi pregunta es cómo ves, sobre todo en Argentina, en este momento tan crucial, dentro de ese marco, ¿cómo nos ves? ¿Nuestra democracia la consideras débil, medianamente débil, fuerte? Sí, es interesante esto, porque Levitsky en ese libro enfatiza la importancia de normas informales para asegurar el funcionamiento de las instituciones. Y yo personalmente creo que está subestimando el poder de las instituciones como tal, porque las instituciones como tal crean incentivos para que los ocupantes de los poderes legislativos, judiciarios ya tengan un interés de controlar el poder ejecutivo. Entonces yo enfatizo más la institucionalidad como tal. Y en este sentido, el sistema argentino me parece medio fuerte, es menos débil como en otros países de América Latina. Y usted puede ver esto porque ustedes la democracia argentina ha sobrevivido un populismo neoliberal de Menem que con sus decretos controlando el poder judiciario que quería aumentar su poder y Menem se reeligió una vez y Menem se quería reelegir una segunda vez y no funcionó y tenía que terminar su segundo mandato en la hora cierta. Entonces, y también el sistema argentino sobrevivió el populismo kirchnerista de izquierda, que especialmente con Cristina tenía un poco más de afinidad con el bolivarianismo de los Chávez. Y también sobrevivió 12 años esta presión. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, de todos los conflictos con la prensa, con Clarín, es típicamente populista, que quieren controlar a los medios de difusión de masa y todo esto. Pero entonces a mí me parece que el sistema argentino es medio fuerte comparado con otros países de América Latina. Y yo creo que ahora que ustedes tienen la gran amenaza de Milei, un populismo muy extraño porque un lado ultra neoliberal y libertario, de otro lado más de conservatismo cultural, Conservador. una mezcla extraña. Yo creo, si se elige Milei, yo creo que con las propuestas muy audaces que él tiene, que él va a provocar una oposición muy fuerte y que va a haber un gran conflicto, pero yo creo que va a ser derrotado Milei. Ahora, usted decía que cuando uno mira a América Latina, Argentina dentro de todo tiene
tiene poderes que todavía funcionan. Sí, y Ahora, si puedo adicionar una cosa, es en parte el efecto del régimen militar. La democracia argentina el régimen militar fue tan excepcionalmente brutal y cruel. La recuperación de la democracia, una gran conquista del pueblo. Ustedes no lo van a amenazar, ustedes no van a dejar que esta democracia se debilite. pierda. Yo creo que el apoyo de la población es bastante fuerte por causa de esta historia traumática. Bueno, a ver, el año 2001, donde tuvimos una crisis muy grande, las instituciones fueron las que terminaron. Ahora, vuelvo a Estados Unidos, porque a mí me apasiona mi Estados Unidos, soy un tipo que me gusta mucho y estudio mucho por el sistema constitucional específicamente y la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos que nosotros utilizamos mucho acá. En lo político, ¿por qué hoy la sociedad norteamericana ve nuevamente con buenos ojos a Trump siendo una amenaza populista? Porque, es decir, indirectamente Trump quiso y tuvo la oportunidad, cuando puso tres jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos, romper ese famoso equilibrio que supo tener la Corte de los Estados Unidos. Es decir, es una amenaza, y sumado también a lo que pasó el 6 de enero, cuando Trump deja la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, y acá vuelvo a su libro, ¿no? ¿Fue como un avance un asalto a la democracia, eso que pasó el 6 de enero y este avance sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos rompiendo el equilibrio? Trump trató de todo. Trump trató de hacer cambios institucionales y no consiguió mucho. No consiguió, por ejemplo, ninguna distorsión del sistema electoral. No consiguió ningún cambio constitucional. Trump, la única cosa que Trump consiguió fue el nombramiento de los tres jueces, pero ellos no son trumpistas, son Son conservadores. conservadores. Son conservadores, pero no son populistas. Y la profesión, la profesión de abogados en Estados Unidos tiene una ética, una norma, un profesionalismo tan fuerte que ellos no son los agentes políticos de Trump. Entonces no hemos visto por ejemplo, no hemos visto una gran confrontación para comprobar eso, pero si Trump, por ejemplo, Trump, después de perder la elección, trató de hacer como 80 casos en el Poder Judiciario, se quejando de resultados en varios estados. Sí. Esto hubiera llegado a la Corte Suprema. Ellos no van a hacer una cosa politizada, darle la elección a Trump si no tiene los votos. Y usted ve que en esta gran crisis postelectoral, que era excepcional, sin precedente para Estados Unidos, que un presidente derrotado no quiere salir, el sistema judiciario lo contenía, que aún los administradores en los estados donde Trump había pedido la elección, aún los republicanos no le dieron votos. ¿Usted se recuerda del famoso telefonato cuando llamó al oficial en Georgia y dijo, oh, usted me puede encontrar 12,000 votos? Y el señor dijo, yo soy republicano, a mí me habría gustado que usted había ganado, pero usted perdió y yo no le encuentro ni un voto. Entonces, entonces este asalto del 6 de enero era una cosa de desesperación, sin planificación. Trump no estaba presente para liderar eso. Trump lo incitó y dejó correr y no lo terminó, pero no, algunas personas lo llaman de un golpe o tentativa de golpe. Si ese es un golpe, no saben cómo hacer un golpe. Esto era una piada, esto era una cosa de desesperación que no tenía ni un proyecto de poder. Un golpe tiene un proyecto de poder, como tomar el poder, y esto no tenía nada, era una manifestación. Una manifestación de un grupo amorfo desorganizado, con algunos grupos organizados pequeños
de quejarse, pero no era una amenaza a las instituciones. Ahora, en esto, con lo que usted está contando, profesor, creo que queda claro que el freno al populismo fueron las instituciones. Usted dijo, el Poder Judicial, el Congreso, fue el que les puso el freno a este embate que intentó Trump. Como digo yo, es decir, cuando él asumió por primera vez, que dijo ese discurso donde dijo que él volvía a devolverle al pueblo lo que la política le sacó, y resuena tanto en América Latina eso, que la verdad por eso queríamos entrevistarlo con Mario, porque nos parecía algo increíble, y está bueno entenderlo de una perspectiva de los que miran desde afuera, ¿no? Porque los que estamos adentro, Mario, vos vas a coincidir, los que estamos adentro lo vivimos todos los días. Nosotros vivimos a Y la Menem, prensa, a no Cristina. nos Claro, olvidemos de la prensa, Diego. Vos que sos además un constitucionalista, un hombre de prensa. Eso también en Estados Unidos es muy fuerte. Y acá sabemos claro, que la prensa es débil porque es muy dependiente también del Estado, sobre todo acá lo que serían nuestras provincias. El caso es paradigmático. O sea, nosotros en las provincias casi no existe la libertad de prensa, depende exclusivamente de las los gobiernos. gobernaciones locales. Bueno, ahí, Kurt, profesor, hay algo que dice Mario, que tiene razón. En las provincias, estas características que usted da en su artículo, La resistencia de la democracia, la amenaza del populismo, los gobernadores son esto en Argentina. Son carismáticos, caudillistas, irresponsables, y ellos generan esperanza todos los días. Ahora, con esta característica que usted dijo al principio, gobernador que gana, gobernador que se reforma la Constitución. Yo voy a dar un ejemplo práctico. La provincia de La Rioja en este momento está reformando. Yo después le voy a mandar por mail algunos artículos sobre la reforma, porque yo estoy ayudando ahí, asesorando en algunos temas. La provincia de La Rioja, en 40 años de democracia, modificó cada 3 años la constitución de la provincia. Cada vez que cambia un gobernador, se la reforman. Y me parece que es una de las características del caudillismo y de esto de estas características que tienen los líderes populares, que líderes populares no, líderes populistas, porque una cosa es ser popular y otra cosa es ser populismo. Pero bueno. Lo que usted ve en Estados Unidos, hacer un cambio constitucional, casi imposible. Imposible. En 200 años han hecho 17 cambios constitucionales. Entonces, y en Argentina, ustedes tienen la constitución del 1853 con una reforma de Menem, pero era una reforma consensuada, muy diferente de lo que hizo Chávez. Chávez lo imposición. Menem tenía bastante poder, pero tenía que hacer el pacto de Olivos con Alfonsín, y después, yo gano la reelección, pero le restringieron los decretos, todo esto. Entonces era una bagaña, era un Lo de Chávez tiene un similar a la reforma del 49 que hace Perón, que la hace sin la oposición, la hace imponiendo su mayoría. Así es. Y la cosa de Chávez es, Chávez aprobó una nueva constitución el año 99, y ya en el año 2006, 2007 querían cambiar de nuevo para tener más reelecciones, más poder. Entonces nunca les es suficiente el poder que están acumulando. Siempre más. Exactamente. Profesor, le agradecemos muchísimo, Mario. Es decir, la verdad, queríamos hablar con usted, nos parece un honor, y bueno, vamos a ir a Texas a visitarlo. Excelente, sí. Gracias y buena suerte con su programa de radio.